de la retromandibular, su división post. ¿Sí? Bien, ahí está el yugular externo. ¿Qué hace? Me hace el recuerdo entonces en la parte práctica. A la yugular externa vienen a drenarle dos venas. Vemos mi vena cervical transversa y vemos mi vena supraescapular. Entonces las dos, vena cervical transversa, la vena drena en la yugular externa. Drena, acá la palabra drena. Drena. Y otra vena, hemos dicho, la supraescapular. Entonces, la vena cervical transversa y la supraescapular estarán drenando en la yugular externa. ¿Y la yugular externa dónde drena? La yugular externa drena en la vena subclavia. En la vena subclavia. ¿Estamos claros con venas? Entonces estamos en el contenido, por ejemplo. Y en este contenido hemos visto arteria, vena. ¿Qué más vemos? Vamos a ver nervios. Esta imagen pareciera algo difícil de entender, algo raro de entender. La palabra no difícil, que nunca entra esa palabra a su cerebro ya. No hay nada difícil en medicina. Todo lleva tiempo. Nada. ¿Sí? Ustedes van y meten difícil a su cerebro va a hacerlo y se va a trancar. Y no va nunca más a considerarlo. Entonces van a ver que esto lo vamos a explicar y lo explicaremos de manera sencilla. Ya hemos descrito entonces arterias, venas en la región lateral. Ahora nervios en la región lateral. Y para simplificar el concepto de nervios, solo dos. Solo dos, de tantas ramas, solo dos. Pero a partir de esos dos voy a dividir. Nervios de la región lateral. Nervios. ¿Qué digo de los nervios? Digo, hay algo que se llama el plexo cervical. Plexo cervical. Y hay otro nervio que se llama nervio frénico. Estos son los nervios que están en la región lateral. Plexo cervical y nervio frénico. ¿Estamos? Ahora, voy a agarrar al plexo cervical y lo voy a subdividir. ¿Qué voy a decir del plexo cervical? Voy a hablar de las ramas motoras o musculares, ramas motoras o musculares, y de las ramas sensitivas y superficiales. Sensitivas y superficiales. Bueno, ya tengo motoras musculares, sensitivas, superficiales. Digo, ¿quiénes forman las ramas motoras y musculares? Para entender las ramas motoras y musculares, digo, se forma algo que se llama la asa cervical. ¿Cómo se forma? Entonces digo, hay una raíz superior y hay una raíz inferior. Entonces, las fibras motoras en la raíz superior unen C1 y C2. Las fibras motoras en la raíz inferior unen C2 y C3. ¿Sí? Entonces, ambas se unen y forman esto que se llama asa cervical. Voy y muestro en la imagen. Esta C1, C2, ¿sí? ¿Veo la raíz superior o no veo la raíz superior de color negro? Raíz superior, C1 y C2. ¿Veo raíz inferior? ¿Qué dice raíz inferior? C2 y C3. Miren cómo se unen C2 y C3 y llegan a este punto. En ese punto se contactan los dos. Y cuando forman esto, eso se llama asa. ¿Estamos claros?
¿sí? Esa unión de raíz superior y raíz inferior forman asa cervical. Hasta ahí está claro. La asa cervical da ramas. ¿Cuáles ramas? Da ramas motoras o musculares. Entonces, el nervio se llama como el músculo al cual inerva. La mayor parte de las veces pasa eso. Entonces digo, ¿qué ramas? Nervio externo tiroideo. Nervio externo ioideo. Y nervio homoioideo. Ahí están mis tres nervios. Para músculos infraioideos. Y miren, acá ustedes le van a poner, porque esta imagen es de su libro, le van a poner nombres. Se ha olvidado que hay que poner nombres. Externo ioideo, externo tiroideo, y aquí el homoioideo. Entonces ahí están las tres ramitas de la asa cervical. Son motores, ¿no? Digo un concepto más. Hasta acá he hablado de raíz superior, raíz inferior. Más abajo voy a hablar de... Digo, C1, solito C1, también me da fibras motoras y musculares. Vayamos a ver a C1. Miren cómo viene C1. Ahí está C1, de color azul. Y solito C1 se dirige a dos músculos. Al tiroideo y al genioideo. Entonces C1 da nervio tiroideo y da otro nervio genioideo. Entonces ahí están ramas motoras y musculares de solo C1. ¿Estamos claros con las motoras? ¿Sí? Entonces ha venido C1, C2, se han unido, rama superior. C2 y C3, rama inferior. ¿Sí? Las dos raíces superior e inferior han formado el asa cervical. Y del asa cervical han salido tres nervios para tres músculos. Nervio externo ioideo, nervio externo tiroideo y nervio homoioideo. Luego, solito C1 se ha dirigido a dos músculos, al genioideo y al tiroideo. Bueno, hasta ahí tengo motores. Voy al concepto que les acabo de decir. Ramas sensitivas. Acá entonces ramas que aportan sensitivas. Y las sensitivas hemos dicho son superficiales. Sensitivas o superficiales. Si son sensitivas o superficiales, quiere decir que pues van a la piel, ¿sí? Por eso serán superficiales. Entonces miren lo que hay. Tenemos uno que se llama, a partir de C2, nervio occipital menor. Solo C2 va a formar este nervio. Se llama nervio occipital menor. Entonces en cuello vamos a tener 4 nervios. Este es el número 1, occipital menor. Tengo el número 2, al auricular mayor. C2 y C3 forman al nervio auricular mayor. También C2 y C3 forman a mi nervio cervical transverso. Cervical transverso. Y C3 y C4 forman a mi nervio supraclavicular. Nervio supraclavicular. Entonces ahí tengo mis nervios sensitivos o superficiales. C2, occipital menor. C2 y C3, auricular mayor. C2 y C3 también forman este, se llama cervical transverso, un nervio también. Y C3 y C4, el supraclavicular. Hay una característica muy importante que dice su libro. Dice, el cervical transverso emerge, dice, en la parte posterior y medial de un músculo, del esternocleidomastoideo. Entonces, miren, este que es el cervical transverso.
sale, repito, de una parte, que es la parte posterior y medial del esternocleidomastoideo. Entonces, giro y muestro al esternocleidomastoideo. ¿Ven mi esternocleidomastoideo? Entonces, miren, desde el proceso mastoides hasta el esternón, dice la mitad. Y en la mitad del borde posterior emerge un nervio, el cervical transverso. Kenmure lo dice, ahí es el punto doloroso en algunas personas, es un punto sensible, más sensible en unas personas que en otras. Puede, ojo, ser sensible al dolor, puede ser sensible al cosquilleo. ¿Qué pasa cuando le dan un besito en el cuello? Entonces algunas personas serán pues más sensibles en su nervio cervical transverso, ¿no? Serán más sensibles. Y algunos más sensibles en otro nervio, en el occipital o en el auricular mayor, ¿no? Le dan un besito en la orejita y el otro está... Entonces son los nervios superficiales, ¿sí? Del cual Kenmure me habla del cervical transverso como uno que se presenta como punto doloroso, ¿sí? ¿Para qué? Cuando vayan, hay una enfermedad que se llama fibromialgia. Y para diagnosticar la fibromialgia existen puntos dolorosos que tenemos que palpar. Y los pacientes que padecen de fibromialgia tendrán pues justo este punto doloroso con dolor, ¿sí? Luego en semiología buscarán los otros, el del trapecio, en la parte posterior, ¿sí? En la parte dorsal. Entonces encontrar 12 puntos dolorosos para diagnosticar fibromialgia, ¿sí? Entonces uno de esos es este. Bueno, ahora ya que tenemos a los superficiales y los profundos, volvamos a esta imagen, que parecía chino hace un momento. Ahora, miren cómo de sencillo es. Digo, acá está la raíz superior. ¿Se ve la raíz superior? Muy bien. Acá está la raíz inferior. C2 y C3, raíz inferior. ¿Se unen o no se unen? Masa cervical. Vemos mis tres nervios, externo tiroideo, externo tiroideo, y este es el homoyoideo, perdón, que viene aquí, al homoyoideo, y este es el externo ioideo. Externo tiroideo, homoyoideo y externo tiroideo. ¿Estamos claros con los tres? Entonces ahí están las tres ramas. ¿Qué hemos dicho de C1? C1 viene solito a dos músculos, al tiroideo y al genioideo. Miren cómo viene hasta el genioideo. ¿Lo entendemos? Por si acaso, las fibras para el geni y el tiro van acompañados de este que está de color naranja. ¿Qué par craneal es este? Este es el hipogloso. Van juntos, pero no se vuelven. Por eso de dos colores, ¿sí? Entonces C1 va acompañado de hipogloso. Bueno, y voy y menciono otro. Acá, las superficiales que acabo de describir. ¿Qué superficiales he descrito? El occipital, ¿qué occipital? Menor. ¿Este qué es? Auricular mayor. Este es el cervical transverso. Y estas son las fibras supraclaviculares. Hemos entendido esto. ¿Sí? Algo más me menciona. Me da el trayecto del nervio accesorio o espinal. ¿Cómo sé? Está inervando al trapecio. Por lo tanto, este es el onceavo par craneal. ¿Sí? Y algo más que hasta ahora no hemos mencionado. ¿A quién no lo hemos mencionado? Al frénico. ¿Cómo se forma el frénico? C3, C4 y C5. Vayamos y lo vemos al frénico. ¿Lo vemos o no lo vemos al frénico? Ese es el frénico. Repito, C3, 4 y C5. ¿Sí? 3, 4 y 5. ¿Qué hace el frénico? El frénico desciende, dice, por delante del músculo escaleno anterior. Algunos en la pieza anatómica les hacía buscar al frénico justo delante del escaleno anterior. ¿Sí? Es mi manera de encontrar al frénico. ¿Y a dónde va el frénico? El frénico se ha originado en el cuello y va hasta el músculo diafragma. Es el nervio del diafragma. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el diafragma? Inspiración, expira, y ahí está funcionando mi nervio frénico. ¿Sí? Se ha originado acá. ¿Dónde lo estamos viendo?
como contenido de mi región lateral. Hemos visto arterias, venas, nervios. Veremos nódulos linfáticos dentro del contenido. Acá están nódulos linfáticos. Ustedes han hecho un esquema de los nódulos de la cara, ¿sí? Y ese esquema era para ustedes. Recordemos lo que han hecho. Acá hay nódulos occipitales. Naranja, occipital. Lila son nódulos linfáticos mastoideos. Rojo, parotídeos. Verde son nódulos linfáticos bucales. Acá están los submandibulares. Estos son los submentobulares. ¿Estamos con los nódulos linfáticos? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer la linfa? La linfa tiene dos caminos. Van hacia estos nódulos. ¿Vemos estos nódulos? Están sobre la vena yugular externa. Se llaman, igual acá vamos a poner contenido, se llaman nódulos linfáticos yugulares externos. Yugulares externos. También se le puede decir cervicales externos. Cervicales o yugulares externos. Entonces, ¿dónde van a estar los nódulos yugulares externos o cervicales externos? Como contenido de mi región lateral. ¿Estamos claros hasta ahí? En la región anterior vamos a ver a estos otros, los yugulares internos o cervicales internos. Vayamos entonces a dicha región, región anterior de cuello. Para describir la región anterior del cuello hago lo mismo que he hecho con la región lateral. ¿Qué he hecho? Límites. Digo los límites y el contenido. Antes de pasar a la región anterior, en la región lateral hay músculos. No hemos mencionado músculos. Acá están músculos. ¿Cuáles son los músculos? Además de arterias, venas, nervios, los músculos de la región lateral. Enumeremos. El esplenio de la cabeza. El esplenio de la cabeza. El elevador de la escápula. Elevador de la escápula. Acá está el esplenio de la cabeza. El elevador de la escápula. El escaleno posterior. El escaleno medio y el escaleno anterior. Lo mismo que han visto en la pieza. Escaleno posterior, escaleno medio y escaleno anterior. Escaleno posterior, medio y anterior. Bueno, eso también es parte de los músculos de la región lateral. ¿Sí? Forman el suelo, eso hay que aclarar. Estos cuatro forman el suelo. Suelo. ¿Dónde van a ser descritos? Como solo forman el suelo, van a ser descritos en la región profunda del cuello. ¿Sí? Entonces, con origen, intención, inervación. ¿Sí? Entonces acá solo como forma parte del suelo se los describe. Son el suelo de la región lateral cervical. Son el suelo de la región cervical lateral. Ahora sí, región anterior. ¿Qué describo? Límites de la región anterior. ¿Cuáles van a ser los límites? Tengo que imaginarme como un área triangular, dice, acá la región anterior del cuello, como un área triangular, que se ve mejor en esta imagen. Y digo, vértice, la sínfisis mandibular. Trazo una línea, dice, imaginaria, vertical, hasta la escotadura yugular. Acá va a estar el borde de la mandíbula y voy a tener a este músculo, al esternocleidomastoide. Entonces ahí tengo mi región anterior. Repito entonces. Región anterior. Y de la región anterior menciono límites. Y digo, anteriormente, una línea imaginaria. ¿Que va de dónde? Desde la sínfisis
mandibular hasta algo que ustedes pueden palparse en el cuello, una depresión, se llama escotadura yugular en el esternón. Entonces vamos hasta la escotadura yugular. Entonces ahí está. Región anterior, límites anteriores. Línea imaginaria entre la sínfisis y la escotadura. Bueno, menciono otro límite, eso es anterior. Posteriormente voy a tener al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Posteriormente. Luego voy y menciono otro límite. Posteriormente menciono superiormente la mandíbula. Superiormente a la mandíbula. Entonces ya he delimitado la región anterior. Pero ¿qué me dice Kay Moore de la región anterior? Para mejor descripción de contenido, subdividiré la región anterior. Voy a generar una subdivisión. División de la región anterior. ¿Cómo voy a subdividir? En triángulos. Voy a mencionar un triángulo, se llama triángulo submentoniano. Triángulo submentoniano. Voy y describo los límites de este triángulo. Hemos descrito ya con un grupo. Vayamos a ver al triángulo submentoniano. ¿Vemos o no vemos a mi triángulo submentoniano? ¿Se ve? Ahí. Ese es mi triángulo submentoniano. Digo, vértice, la sínfisis mandibular. Mandibular. Lateralmente, a ambos lados, viene este vientre. Este es el vientre anterior del músculo digástrico. Entonces, lateralmente, los vientres, por eso vientres anteriores del músculo digástrico. El suelo, o la parte inferior, va a estar formado por el hueso hioides. Inferiormente, hueso hioides. Y tengo mi triángulo. ¿Sí? Ahora, dicho triángulo tiene contenido. ¿Qué contiene? Hablemos desde el suelo. El suelo está formado por un músculo. ¿Vemos este músculo o no vemos ese músculo? Se llama miloioideo. Miloioideo. Acá, contenido. ¿Qué contiene? ¿Vemos estas cosas de color verde? Son mis ganglios linfáticos o nódulos linfáticos submentonianos. Nódulos linfáticos submentonianos. ¿Qué otra cosa más hay? El inicio de la vena yugular anterior. Acá no está graficado, pero viene una vena. Se llama vena yugular anterior. Y tengo un triángulo submentoniano. ¿Estamos claros hasta ahí con el submentoniano? ¿Sí? Vayamos con otro triángulo. Se llama submandibular. Vamos a verlo. Miren, está de color lila. ¿Cómo se forma el submandibular? Acá está, este es el submandibular. Se forma, dice entonces, este triángulo submandibular. Dice submandibular. Anteriormente, el vientre anterior del músculo digástrico. Posteriormente, el vientre posterior del músculo digástrico. Y superiormente, la mandíbula. Y así se forma este triángulo submandibular. Miren, superiormente, mandíbula, posterior el vientre posterior del digástrico, anterior el vientre anterior del digástrico. ¿Quién forma el suelo?
El suelo. ¿Quién forma el suelo de este triángulo? Músculos. El miloioideo. Miloioideo. Otro músculo. Vamos a tener al músculo constrictor superior de la faringe. Músculo constrictor superior de la faringe. Voy a tener contenido. ¿Qué contiene este triángulo? Acá hay una glándula. Muchos ya han visto la pieza anatómica. Glándula salival submandibular. Glándula salival submandibular. Algunos han buscado un nervio. Nervio hipogloso. Nervio hipogloso. ¿Okay? Hay una arteria, se llama submentoniana. Hay una arteria, se llama arteria submentoniana. No les he mostrado la submentoniana. ¿Estamos con el triángulo submandibular? ¿Sí? Vayamos a ver otro triángulo. Lo vamos a llamar carotidio. Y está de color naranja ahí. ¿Sí? ¿Vemos este otro triángulo? Acá de color gris estaba el submentoniano. Acá lila, el submandibular. Ahora veo el triángulo carotidio. Borro esto, digo. Hay un triángulo, se llama triángulo carotidio.